Bienvenidos a la segunda lección, al segundo mensaje, que lo podríamos también llamar así, de nueva vida y nuevo vivir. Hoy vamos a tener el contenido o el título de Nadie puede salvarte. Y esta es una realidad en nuestra vida donde podemos ver que no hay ninguna forma en la que nosotros podamos encontrar una respuesta, podamos encontrar una salvación. No hay nadie, no hay nada que nos pueda dar eso que tanto anhela el ser humano. Y me parece que es un poco pesimista el título, pero nosotros vamos a encontrar la respuesta ante esta realidad. Para ello vamos a leer y vamos a comenzar con este versículo bíblico, Hechos 4:12. Allá veo otra pequeña errata que tengo en la presentación. Hechos 4:12 que nos dice, podemos leer todos juntos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto lo dice el apóstol Pedro cuando está siendo rodeado por los gobernantes y por los sabios de Israel en Jerusalén. Y le tenían rodeado en una especie como de juicio particular, porque estaba predicando a todo el mundo que Jesús era el Cristo, que aquel que murió, resucitó de entre los muertos, y en ese nombre es en el que pudo hacer esa obra, ese milagro de que el cojo que estaba en la puerta de la hermosa pudiese andar. Él testificó esto. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De ahí viene el título. Nadie ni nada puede salvarte. Solamente encontramos la respuesta en una cosa. ¿Cuál es la introducción? Pues mira, podemos hacernos dos preguntas. ¿Por qué fracasaron tanto los judíos a pesar de creer tanto en Dios? Luego nos podemos hacer una pregunta, quizá incluso más reflexiva, que dice, ¿por qué fracasan muchos cristianos en su vida de fe? La respuesta es porque aquellos que fracasan de esta forma espiritual no han comprendido la realidad de la obra de Cristo en el mundo y en nuestra vida. Aquel que es judío sigue amando a Dios y sigue teniendo su vida espiritual, sigue cumpliendo la ley del Antiguo Testamento, pero no han comprendido la obra de Dios a través de Cristo. No han comprendido todo lo que se decía en ese Antiguo Testamento, en su Biblia, es al final cumplido en la obra de Jesús. Y muchos cristianos también fracasan en su vida espiritual porque viven una vida religiosa, una vida bajo una cultura, bajo unas costumbres, unos hábitos, muchos de ellos con un gran corazón, pero que no han entendido realmente y no han podido experimentar la obra de Jesucristo en sus vidas. En primer lugar, tenemos que entender cuál es el hombre original, dónde parte el ser humano. Si leemos Génesis 1, 27 y 28, nos damos cuenta de que hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios, que hemos sido creados de una forma especial, no como cualquier otro animal o cualquier otro ser, sino hemos sido creados de una forma específica. Y además nos da la bendición Dios de gobernar el mundo, de disfrutar todo lo que Él había hecho para nosotros. Somos una creación, además que tenía un propósito que era estar con Él, estar juntamente con Dios y además el único ser vivo que puede comunicarse y tener una relación con Dios. Esto era perfecto. Y ahí veis en esa pequeña imagen cómo Dios Padre tenía una relación ininterrumpida con el ser humano. Era la perfección, el lugar idóneo y idílico para nosotros. Sin embargo, surge un problema. Tenemos que entender esto. ¿Cuál es el problema que surge?
Hay un abismo que se crea entre nosotros en el momento en el que hay pecado. Romanos 3:23 dice, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano ya no puede estar con Dios y empieza a tener muchos problemas. Génesis 3, del 1 al 6 y 16 al 20, nos habla del problema del pecado, cómo Satanás miente y cómo Satanás manipula a la persona para que se separe de Dios. Y ya no estando con el Padre, tiene esas consecuencias que están escritas en los versículos 16 al 20, que lo podéis leer tranquilamente en casa. Juan 8:44 nos dice que por causa del pecado somos ahora, y dice, hijos de tu padre, el diablo, hijos de Satanás. Así es como está el ser humano bajo el poder y la influencia de Satanás. Efesios 2, del 1 al 3, dice que en aquel tiempo en el que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que es como está el ser humano, sin poder hacer el bien, cometiendo la pata, cometiendo errores en esos problemas constante y continuamente. Al final del todo, Hebreos 9:27 nos dice que habrá una muerte y después habrá un juicio que nos lleve a nuestra morada eterna. Estos son los problemas que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tomó la decisión de pecar y de separarse de Dios. Por lo tanto, en vez de haber una relación directa, hay un abismo que nos separa a ambos. ¿Cómo intenta solucionar este problema el ser humano? Pues dice, bueno, vamos a crear la religión, vamos a esforzarnos y a buscar formas para alcanzar a Dios. Sin embargo, ya lo hemos leído de que en ningún otro hay salvación y que no hay otro nombre donde podamos encontrar respuesta. No hay solución ni fórmula para hallar la respuesta por nosotros mismos. No es una religión, por muy bien que la vivas y por muy bonita que la sea. No es a través de la idolatría, por mucho que tú adores, te inclines y reces a una figura o a una estatua. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, tradiciones y rudimentos de las personas y del mundo. No hay fórmula, no hay elemento creado por el ser humano que nos pueda ayudar a resolver este problema. Este problema, separados, hijos de Satanás, delitos y pecados, muerte y juicio, la obra del enemigo, no se puede solucionar por muy inteligente que seas, por mucho que te hayas preparado, por mucho que hayas estudiado, por mucha y muy profunda que sea tu formación. Al final, el ser humano no puede encontrar la respuesta. Sigue habiendo un abismo. Podemos hablar de buenas obras. Ya hemos leído alguna vez Isaías 64:6, donde dice en nueva traducción viviente, ¿vale? Si vais a Reina Valera va a ser un poquito diferente. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras justicias, nuestras obras de justicia, nuestros intentos y esfuerzos por ser justos delante de Dios son como trapos de inmundicia. Es decir, como algo que no tiene valor, que no es válido, que no sirve. Dios no nos va a dar la respuesta por muy buenos que aparentemos ser, porque al final ser bueno o hacer cosas buenas también es algo que no, que es diferente para cada persona, para cada cultura y circunstancia, ¿no? Digamos que eso es un poco relativo, pero mis buenas obras, ser bueno, ser amable, atento, buen hijo, buen padre, buen hermano, buen ciudadano, no te va a dar una respuesta que viene o que intenta solucionar un desastre espiritual.
Solamente Dios puede resolver este problema. ¿Cómo podemos solucionar el abismo que está entre el Padre y nosotros? Únicamente es a través de Cristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:3 y lo puedo leer yo en un segundito. Romanos 10:3 que lo tengo por aquí. Dice, bueno, creo que no sé si es 10, o sea, no sé si es 3 o es 13, ¿vale? Tengo que revisarlo luego después y lo hacéis en casa. Si no es uno, es otro que están ahí en el mismo capítulo. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre de Jesucristo. Cuando habla del Señor, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que invocan, aquellos que claman, aquellos que entienden, porque si no lo entendemos no tendría sentido. Pero en el momento en el que nosotros entendemos, valoramos y aceptamos quiénes somos y la necesidad de invocar ese nombre, de llamarlo y de pedirlo, nos da la respuesta, porque ya estamos creyendo y aceptando su obra. Juan 5:24, el que oye mi palabra, el que cree al que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquel que oye y que cree. O podemos leerlo también en Juan 1:12, aquellos que le recibieron y los que creen en su nombre reciben la bendición de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo yo puedo aceptar y cómo yo puedo encontrar esa solución que es real? Cuando yo invoco, oigo, creo y recibo el nombre de Cristo. Podemos resumirlo todo en una palabra, que es gracia. Gracia es el regalo que Dios le hace al ser humano para poder solucionar su problema original. Gracia es cuando yo no puedo encontrar una respuesta por mí mismo, que lo hemos visto, Dios aparece para ofrecerte este maravilloso regalo. Vamos a leer esos versículos. Primera de Corintios 15, del 3 al 4, dice, y espero que lo leáis todos en casa bien, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es lo que hizo Cristo. Murió por nuestros pecados, toda nuestra culpa se la llevó y luego resucitó triunfante de la muerte. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y terminamos con este versículo todos juntos también. Os invito a que lo hagáis. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo podemos acudir al Padre? Únicamente a través de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo puedo ir al Padre? Por el camino. ¿Cómo entiendo? ¿Y qué es la verdad? Es Cristo. ¿Y quién me puede dar la vida? Solamente el nombre de Jesús. ¿Cómo yo puedo ser salvo? Una pregunta que nos podemos hacer. Hechos 16:30. Un momento en el que Pablo estaba en la cárcel, es sacado en la cárcel, y cuando él va a escapar, porque ocurre un suceso maravilloso y las puertas de la cárcel se abren, el carcelero que tenía miedo de lo que iba a ocurrir si huían de la cárcel, porque él era el encargado de que no hubiese ningún problema, es decir, que le iban a matar, en otras palabras, Pablo le dice, no temas, no te preocupes, que no te va a pasar nada, no nos vamos a ir corriendo. ¿Qué es lo que dice el carcelero? ¿Cómo puedo? ¿O qué puedo hacer yo para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta? El versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo.
¿Cómo yo puedo ser salvo? En el momento en el que yo creo en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, si yo creo en Él, creo en su obra y en lo que Él ha hecho en mi vida. Romanos 10, de 9 al 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es lo que nace de dentro. Es la confesión que nace de la realidad, de la aceptación y de experimentar que Jesús es el Cristo, y es creer de corazón cómo Él resucitó y nos dio vida eterna. Esto es ser salvo. No son tus méritos, no son tus capacidades, no son tus obras, no es ni la religión, ni la filosofía, ni una ideología. Es la fe. La fe es lo que marca absolutamente la diferencia. Cuando nosotros nos encontremos con alguien en el mundo, en la calle, que tenga ese problema y que no encuentre una solución y una respuesta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder ayudarles. ¿A través de qué? Que ellos puedan llegar a creer que Jesús es el Cristo. De que habiendo un problema desde tiempos eternos que nos separaba de Dios, ahora tenemos a Cristo que soluciona ese problema. Por eso yo ahora puedo encontrar esa respuesta. Lo que había separado el pecado, Cristo lo vuelve a unir. El problema de el pecado, el problema de la opresión y la mentira de Satanás y el problema final del infierno son solucionados por Cristo, aquel que vino para hacer la obra perfecta, llevarnos con el Padre, solucionar nuestro pecado y derruir las obras de Satanás. Esta obra es única en nuestra vida y solamente tenemos que aceptarla con fe. Así que vamos a recordar unos cuantos versículos. El primero, primera de Juan 5, del 11 al 13, que lo habla y lo explica de una forma tan sencilla que lo vamos a leer. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué fácil, ¿no? Si tenemos al Hijo, tenemos la vida. Si no tenemos al Hijo, no tenemos la vida. Estas cosas están escritas ¿para qué? Para que creamos y creyendo tengamos la seguridad de la vida eterna. Así que, hermano, que nadie te venga a mentir con historias, porque estamos viendo que la salvación no es por obras ni por tu perfección, sino que la salvación es un regalo de Dios, es gracia, y se obtiene a través de la fe. Tú tienes al Hijo de Dios en tu vida, tú crees en Él, entonces tienes vida. ¿No crees en Él? ¿No lo has aceptado? ¿No lo tienes morando contigo? A pesar sin importar tus imperfecciones y tus errores, pero si no lo aceptas, ¿cuál va a ser el problema? No tendremos la vida. Es decir, yo no necesito ser perfecto para creer y que venga a mi vida. Yo tengo que creer en Él para que venga a mi vida y entonces me ayude en aquellos aspectos en los cuales yo no tengo gracia para poder mejorar. Segundo versículo que tenemos que recordar, aunque hoy hemos tenido muchos que merece la pena recordarlos, Juan 14:16, dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo nos está diciendo que va a llegar a nosotros ese consolador, que es el Espíritu Santo, y lo va a explicar después, que va a estar con nosotros en todo momento y en todo lugar. Y ahí, unos poquitos versículos después, nos dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. Este es aquel que envió el Padre para que estando con nosotros dentro, y por eso el apóstol Pablo dice, ¿acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo?
nos pueda ayudar en todos los aspectos que nosotros no podemos, porque es aquel que viene a darnos ese poder y esa capacidad. Y termina en ese versículo 27 diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que, hermano, tú que eres templo del Espíritu Santo, que tienes al Espíritu dentro, experimenta la paz de Dios y que no se turbe tu corazón y no tengas miedo. Primera de Corintios 3:16, lo que hemos dicho antes, ¿no? Está aquí escrito y lo vamos a remarcar otra vez. ¿No sabes que eres templo del Espíritu Santo y que mora en ti? ¿No lo sabes? Pues aquí tienes la respuesta que te está dando el apóstol Pablo a su carta a los Corintios. Simplemente tienes que dejar que Él obre en tu vida. ¿Cómo podemos hacer esto? Ten tus tiempos de concentración, es decir, tiempos de oración, lee la palabra, Él se va a hacer grande dentro de ti, para que nos entendamos. Ten ese tiempo varias veces al día para que tú puedas estar concentrado y tú puedas dejar que el Espíritu Santo obre en ti. Estamos tan cansados de vivir vidas ajetreadas, vidas tan agotadas, con tantas cosas que hacer, que al final no tenemos fuerza, no tenemos poder, estamos cansados realmente. Por eso nos dice la palabra, ten la paz que Dios te da, disfrutando de aquel que ha sido enviado, que es el Espíritu Santo, y disfrutando de esa paz, tu corazón no se va a mover, ni va a temblar, ni va a tener miedo. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ya está la obra hecha en Cristo Jesús. Yo estoy dentro de esa ley, del espíritu de vida, porque ya no estoy y ya he dejado esa ley del pecado y de la muerte. Génesis 3, el problema de Génesis 3 ya ha quedado fuera. Y ahora yo puedo disfrutar de ser un hijo de Dios. Todo ese problema y toda esa circunstancia ya terminó y ahora yo soy libre en Cristo. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podáis disfrutar de esa respuesta, para que podáis recordar quiénes sois, quién os ha creado y para qué lo ha hecho, para que entendáis cuál es el problema del ser humano, ya no vuestro problema, sino el problema de la sociedad, el problema de la humanidad, y para que también veáis cuáles son los esfuerzos del ser humano para salir de ahí, esfuerzos inútiles porque no entienden lo que vosotros conocéis, ese secreto, ese misterio que es la obra de Jesucristo en la cruz. No es un hecho religioso, no es una leyenda, no es un cuento, es la realidad que a nosotros nos da vida. La gente piensa que son historias de una religión, pero no entienden que es la única forma para encontrar la respuesta para su vida y para sus problemas, que no saben que a través de Jesucristo, la única forma en la que vamos a poder estar con Dios y rellenar el vacío que hay en nuestro interior y que únicamente a través de Jesucristo es que nosotros podemos estar por la eternidad con nuestro Dios y Padre. Toda circunstancia se soluciona a través de la obra de Cristo en la cruz. Todo problema en la humanidad viene a través del pecado original. Y nosotros, como criaturas de Dios y creadas de una forma especial, tenemos esa respuesta, que es volver a Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, creados a imagen y semejanza de Dios con todo el mundo y toda la creación para disfrutar, pero lo primero es que estamos con Dios. Ese, ese Génesis 2:7, donde Dios influye espíritu de vida en nosotros, que nos hace esos seres vivientes para poder estar con Él, o Génesis 2:18, cuando dice Dios que el ser humano este solo no es bueno, vamos a crearle esa ayuda idónea
Primero habla del mundo y de los animales, de las otras creaciones, y luego habla de la mujer. Dios creando al hombre, creando a la mujer, para que juntos y unidos puedan disfrutar de estar con su Padre. Hoy en día esa circunstancia ya no sucede. Ya no podemos decir, no podemos hablar de familias heterosexuales, ya tenemos que hablar de otros tantísimos, decenas y decenas de condiciones sexuales y formas en las que la gente se siente. Hablamos de que ya la gente no se casa y los que se casan, pues al poquito tiempo se divorcian. Hablamos de que la familia ya no existe. Está muriendo la familia en nuestras sociedades. Y es lo que Dios ha creado para que podamos vivir con Él y para Él. Así que disfrutemos de la obra que Dios hizo en un principio y de lo que Jesucristo está recomponiendo, de lo que Jesucristo está solucionando y está reparando en el mundo. Vamos a empezar por nosotros mismos y luego esto, que lo podamos ayudar, lo podamos llevar a aquellos que sufren a nuestro alrededor. Y recordemos, tenemos toda respuesta a través de Jesús, que es el Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por la respuesta de que Jesús es el Cristo, de que Él no es un profeta más, un sabio más, un místico más, un revolucionario más. Él es el Cristo. Él es aquel que vino para pisar y aplastar la cabeza de la serpiente, como dice Génesis 3:15. Aquel que vino para llevarnos a tu presencia, como nos dice la palabra en Hechos 4:12, que Él es aquel que soluciona ese problema del pecado, como dice Romanos 8:2, y aquel que viene para deshacer las obras del diablo, como dice Primera de Juan 3:8. Queremos darte las gracias, Padre, porque no tenemos que hacer nada, solamente creer, creer en nuestro corazón que Jesús es el Cristo, que Él murió y resucitó de entre los muertos, cargando con nuestras penas, cargando con nuestra culpa, cargando con nuestro pecado, y que ya tenemos toda solución en Cristo Jesús. Oramos en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.